en Israel este año. Y ese viaje a Israel nos cambió la vida, ¿verdad, apóstol? Nos bendijo tremendamente. Porque fue un viaje muy profético, muy profético. Y lo que queremos nosotros, y creemos que la unidad es a descifrar los códigos. Hay dos cosas que entendimos en Israel. Una, que los códigos de reino que están en Israel, toda la tierra los necesita. Toda la tierra. Y que funcione Israel, porque esos códigos de reino están ahí activados. Y número dos, todo creyente tiene que pisar Israel y establecer a Cristo en ese lugar. Porque ellos tienen los códigos de reino de prosperidad, pero no tienen salvación. Nosotros tenemos salvación y tenemos que llevarla para allá. Así que cuando usted vaya a Israel, pise, declare Cristo en esa ciudad, pero tráigase los códigos de reino de allá. Escuche esto. Mire Israel. Solamente tiene 8 millones de habitantes en 22.000 kilómetros cuadrados. Escuche. A pesar de que el 50% es desierto, solo el 20% es cultivable. En Israel solo el 20% es cultivable. Y hay escasez de agua, pero el 95% del consumo nacional es producción nacional. El 95% de lo que consumen es producción de ellos mismos. Desarrollaron los kibbutz, que son unidades de producción de agricultura de alta tecnología. Son los campeones mundiales de la innovación. Tienen más premios Nobel por cápita que 20 a 1 que el país que le sigue. Han hecho florecer el desierto. Más de la mitad de Israel es desierto, pero tienen una cantidad grande de innovación y empresas. Primero en exportador de dátiles del mundo. Es el país con más desarrollo de seguridad en el mundo militar y en tecnología. Los niveles de inseguridad personal, escasez y corrupción son casi cero. Casi cero la inseguridad, la escasez, la corrupción. Es una nación que aún sin conocer a Cristo han logrado extraer los principios bíblicos de una historia, de una identidad que los une como nación. Y esa identidad que les trae unidad como nación, les trae un solo criterio para ellos tener estos códigos y tener alto rendimiento y alta prosperidad. Israel, primer lugar en calidad de instituciones de investigación científica, siguiéndole Suiza. Segundo lugar mundial después de USA en capacidad innovadora. Primer lugar en gasto total de investigación y desarrollo. Primer lugar en flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. Primer lugar en espíritu empresarial de los gerentes. Primer lugar en disponibilidad de científicos e ingenieros. Segundo lugar después de USA en disponibilidad de capital para la inversión de innovación. Gran destreza en tecnología de la información. Primero en el mundo en patentes de dispositivos médicos per cápita. Segundo en el mundo en gasto público y educación. Tercero en el mundo en total de patentes per cápita. Tercero en el mundo en cantidad de artículos científicos per cápita. Invierte gran cantidad de capital de riesgo. Sus códigos, primero que nada, es la unidad. Es su historia. Es su identidad. Es la honra a los padres. Y eso es otro mensaje. Pero lo que quiero decirle aquí, que el cambio que Venezuela necesita está en la Biblia, está en los principios de la palabra, y solo la iglesia unida puede desatar esos cambios a las ciudades y los pueblos. ¿Cómo podemos manejar la unidad? ¿Cómo podemos manejar la unidad en las ciudades? Yo quiero hablarte de esto. ¿Cómo podemos manejar la unidad en las ciudades? El pueblo de Israel aprendió y Venezuela va a aprender. Venezuela va a aprender a moverse como un solo hombre. Dice Jueces 21, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Jueces 28, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó. Jueces 20:11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Esdras 3:9, Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar. Como un solo hombre asistían para activar. Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Usted sabe cómo era la unidad de la primera iglesia? Dígame si la iglesia primitiva o la primera iglesia tenía más oposición que nosotros hoy. ¿Quién tenía más oposición? ¿Ellos o nosotros? Vamos a ubicarnos en el tiempo. Vamos a ubicarnos en la posición que tenemos hoy, nosotros, sin gasolina, sin esto, sin el pasaje de avión, etcétera. Pero la oposición que tenían ellos, un imperio romano encima, adoración a muchos dioses, sexo totalmente desenfrenado, habían acabado de crucificar a su líder. Sin embargo, algo hicieron la iglesia primitiva
y tenían un modo de operación que les permitió ejercer una acción de gobierno poderosa. Y la clave estaba en la unidad. Fíjense algo, le voy a dar solamente unos textos para que usted se ubique, ayúdeme con la pantalla. Dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona. Y eso va a pasar en Caracas, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay resistencia en todos lados, pero cuando vimos el video inicial que pusimos de todo lo que ha hecho el Movió 1 año y medio, yo veo eso, vemos eso y nos sorprendemos, porque vemos que es Dios rodando la rueda. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había un alto concepto de unidad en la primera iglesia, una alta conciencia de unidad. Ahora, esa conciencia de unidad permitió que ellos funcionaran mediante un concilio apostólico. Podríamos decir un concilio de ancianos o apostólico. Y este concilio apostólico dirigía todas las operaciones de la iglesia en la iglesia primera, todas las misiones. Y era algo tremendo que se establecía en ciudades. Y estos pudieron lograr que en 200 años fuera evangelizado todo el mundo conocido. Y al final ni el Imperio Romano pudo con ello. Porque se estableció una manera que si nosotros en las ciudades nuestras aprendemos a trabajar así, y de las ciudades nuestras empiezan a salir gente honorable, hombres respetables, hombres de trayectoria, hombres con testimonio reconocido, que se conviertan en líderes y ancianos de la ciudad bajo la unción de cuerpo, apoyados por un pueblo y de diferentes ministerios. Y eso pasa en cada ciudad. Y todo eso se conecta nacionalmente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y así operaba, fíjense. Dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quiénes daban testimonio? El apóstol. El apóstol o los apóstoles. Siempre usted va a ver ahí que no habla de él, sino habla de los. Y la iglesia primitiva tenía algo que descubrió. Pasó del él al los. Gloria a Dios. Dice en Hechos 6:5, miren lo que dice. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, ¿va conmigo? Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ¿ante quiénes? ¿Ante quiénes lo presentaron? O sea que había una unidad en la ciudad, hombres de respeto, hombres espirituales, hombres con ciertas señales, hombres con cierto nivel de autoridad que lograron unirse para dirigir acciones. Y cuando lograron unirse para dirigir acciones, aún este tipo de cosas, empezó la ciudad a tener una influencia y una autoridad que ni la persecución pudo con ellos. Dice, ¿a quién se lo presentaron? A los quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira lo que dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Usted sabe que Pablo no empezó como apóstol. Pablo empezó como maestro. Pero Pablo fue enviado. Pablo no estaba de su cuenta haciendo y deshaciendo como ministerio particular. Pablo le daba cuentas a un concilio apostólico en Jerusalén que se había conformado bajo la unción de cuerpo. Por eso el Moviú está restaurando la unción de cuerpo. Y si la unción de cuerpo se restaura la autoridad. Y se restaura la autoridad, se restaura la influencia. Y si se restaura la influencia, Venezuela cambia y va a ser restituida. Gloria a Dios. Aleluya. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. ¿Qué eran ellos? ¿Cuál era su oficio en ese momento? Profetas y maestros, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando. Diga conmigo, el ayuno es importante. Diga, los pastores tenemos que volver al ayuno, juntos en unidad. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo.
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién tomó a Bernabé y a Saulo para las misiones? ¿Quién lo tomó? Los apóstoles. Les impusieron las manos, los enviaron y a partir de ahí comenzaron todos esos viajes misioneros. O sea que esto era un asunto que había sido descubierto. ¿Qué tal si aquí en Caracas empezamos a reunirnos, que ya lo estamos haciendo? Porque en otra época, lo que ocurrió hoy, que yo les expliqué a la asamblea, que fue una confusión de fecha, del desayuno, pero esto que ocurrió hoy, antes no lo hubiéramos visto. Hubiera habido la reunión por allá y esta por aquí, y cada quien en lo suyo, pero esto cambió. A pesar de que hubo ese desfase en la fecha, estamos juntos, gloria a Dios. Y estamos en una visión de país, porque estamos descubriendo la unción de cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Tremendo. Ahora, entonces, en Hechos 15:22, entonces pareció bien ¿a quién? Hechos 15:22, entonces pareció bien ¿a quién? A los apóstoles y ¿a quién? Y a los ancianos. O sea que había una unción de cuerpo bien tremenda. O sea, había una revelación de unidad, de generar acciones, ¿verdad? Y se reconocían esos talentos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Entonces vemos apóstoles, ancianos y toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y aquí podemos ver cómo todas esas acciones, y cuando él escribe la carta Éfeso, Gálatas, Tesalónica, Colosa, y empieza todos esos viajes, él estaba con una unción delegada por el cuerpo. Si yo estoy aquí delante de ustedes hoy, no es por la unción hegemónica que esté sobre mí, sino es por la unción delegada del cuerpo que está funcionando. Y así como me levanto yo, te levantas tú y te levantas tú y te levantas tú. Eso sí, levántate genuinamente, no para levantar tu ministerio personal, no para promoverte, sino para establecer el reino de Dios en Venezuela. Y la unción es grande y será para todos, gloria a Dios. Hay cabida para todos. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, nunca usted ve acciones individuales. Reconoce gracia, reconoce liderazgos, se asigna y ahí está la madurez. Por eso el pastor Jesús nos va a hablar de lo que es la unidad madura y la unidad inmadura. Y este mensaje tiene que dar la vuelta a Venezuela. Este mensaje tiene que correr todas las confraternidades de pastores, todas las alianzas de pastores, todos los estados, porque hemos estado en una unidad inmadura. Si tú no me apoyas, yo no te apoyo. Si tú no vas, yo no voy. Si yo estoy contigo, me tienes que ofrendar, pero que si no como un beneficio, entonces no es unidad. Si yo te ofrendé, tú me tienes que ofrendar a mí. ¿Qué ha dicho? Si no estamos porque si tú o yo, estamos por la dirección del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y es la unidad madura a la que vamos nosotros a entrar ahora, gloria a Dios. Gloria a Cristo.